igual esto se puede aplicar porque es para todos los creyentes en definitiva. Así que, bueno, vamos a comenzar más. Yo no sé si algunos de ustedes saben, pero esta semana, este último mes, se ha estado disputando el Mundial de Rugby. Me gustan mucho los deportes y cuando hay este tipo de competencias yo me pongo muy en modo hincha de las selecciones. Y bueno, nuestro equipo ayer, bueno, perdió feo, pero bueno, dentro de todo le fue bastante bien. Y cuando yo veo este tipo de torneos y veo a los equipos, hay algo que noto o que al menos trato yo de ver, que me gusta mucho y que es una especie de actitud. No sé, no lo veo siempre, pero de vez en cuando veo que los jugadores, con sus gestos, con su manera su conducta, su manera de relacionarse entre sí, también los técnicos y todo el plantel, veo en sus gestos que ellos se consideran parte de un equipo, de un mismo equipo, que todos empujan para un mismo lado, que todos trabajan para conseguir un mismo objetivo. Y siempre que veo eso, hay una frase que me viene a la cabeza porque es muy, yo creo que es argentina, pero no sé, hay una frase que es, hay equipo, que es cuando un equipo anda bien, está unido y se nota que funciona. Ahora, llevándolo a cualquier ámbito de la vida, hay en el ámbito laboral, hay equipos que se forman para trabajar en una cierta área. En la universidad o en los estudios, los chicos se juntan en equipos para realizar alguna tarea. Y en nuestra iglesia también hay equipos. Yo creo que nuestros ministerios podemos verlos como un grupo, como un equipo. Eh, y yo creo que podemos como ministerio aprender algunas cosas de esto que estoy diciendo, de esta actitud como de comunión. Así que yo a mí a mi predicación la he titulado, esperen que ahí comparto la pantalla. Upa, creo que ahí está. ¿Se ve, no? A mi predicación la he titulado Hay equipo, pero yo la he titulado a modo de pregunta. Así que antes de comenzar me gustaría que oremos una vez más. Yo quisiera orar cortito para que el Señor nos ayude. Padre Celestial, te doy gracias por este momento que tenemos. Te ruego, Señor, que el mensaje que vamos a oír en esta tarde sea de mucha bendición para cada uno de los que lo está por oír, Señor. Te pido que bendigas a mis hermanos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, entonces, como decía, eh, a mi predicación le he titulado Hay equipo, pero como pregunta. Saben que a mí no me cabe ninguna duda de que el apóstol Pablo, en lo que hemos leído, y en el libro de Hechos y en todas las cartas, Filemón, yo creo que él tenía una mentalidad o una forma de ver el ministerio y la vida del creyente de una forma parecida, así como en los jugadores o como en equipo. Y lo podemos ver también reflejado en este pasaje que hemos leído. Pero antes que nada, a mí me gustaría poner un poquito en contexto. El momento en el que Pablo escribe esta carta, sabemos que se encuentra prisionero en Roma, ¿verdad? Él está ahí para defender su causa, lo han acusado injustamente algunos judíos, y él está ahí para presentarse ante el emperador. En esta especie de arresto domiciliario, porque él está arrestado en una casa, él goza de algunas libertades. Por ejemplo, puede recibir visitas. Y yo estoy seguro que él en ese tiempo debe haber recibido muchísimas visitas de hermanos y hermanas que lo ayudaban, lo animaban, lo llenaban de consuelo y seguramente que esas visitas eran muy agradables, de mucha fuerza para él. Pero un día llega a la puerta de Pablo una visita inesperada. Y esta visita es distinta al resto porque y es bastante complicada. Y la visita de este hombre se llama Onésimo. Onésimo viene a los pies de Pablo con una situación muy complicada, él mismo también. Él es esclavo y ha huido de su amo de la ciudad de donde él era. Y la situación se hace más complicada y más enredada
porque el amo de Onésimo es una persona a quien Pablo conoce muy bien y a quien Pablo quiere mucho. Seguramente en algunos de los viajes misioneros de Pablo, este hombre, que se llama Filemón, y se hace, digamos, así como un discípulo y un hermano en la fe de Pablo. Y luego, Onésimo, al estar también con Pablo, en algún momento, mientras le hace compañía, mientras está con él, también Onésimo se convierte y entrega su vida a Cristo. Y si bien todo esto es muy bueno, Pablo sabía que la situación seguía siendo bastante delicada. Había una cuestión que había que arreglar. Entonces, yo me imagino que después de orar varios días o alguna cantidad de tiempo, Pablo toma la decisión y decide enviar a Onésimo de nuevo con su dueño. Pero Pablo envía a Onésimo no solo, sino que envía cartas con él. Y una carta es precisamente la que hemos leído ahora, que es la de Filemón. Este, y en estos versículos del 8 al 16, como yo les decía, yo creo que Pablo demuestra que él tenía una visión también de comunión y de equipo. Y lo va demostrando con sus palabras y con sus acciones que están aquí reflejadas en estos versículos. Por ejemplo, aquí del versículo 8 al 12, bueno, ya lo han leído, yo creo que acá Onésimo lo que refleja es, Pablo demuestra el amor que él tenía por sus compañeros. Pero no solamente sentía el amor, sino que él también lo demostraba. Y lo demostraba con acciones concretas. Por ejemplo, con Onésimo lo recibió, lo hospedó, se preocupó por su bienestar y su salvación. Y recordemos que era una situación muy complicada también para Pablo recibir a un esclavo fugitivo. Eso era bastante arriesgado. También con Filemón, porque fíjense cómo él le dice, primero que nada, decide él restaurarle de alguna manera el daño que le habían hecho a Filemón, ¿sí? Decide de alguna manera devolverle algo que había perdido Filemón, que bueno, en este caso era una persona, era Onésimo. Pero Pablo decide de manera concreta demostrar su amor. Y de otra manera en que también demuestra su amor es en cómo se dirige a Filemón. Porque fíjense lo que dice en el versículo 8. Él dice, aunque tengo toda la autoridad, tengo toda la franqueza, tengo toda la libertad en Cristo para mandarte o ordenarte lo que es conveniente, prefiero rogártelo o prefiero decírtelo de otra manera, apelando a tu amor. Pablo sabe que Filemón también ama a sus hermanos, también lo demuestra, porque si leemos en los versículos anteriores del 4 al 7, sabemos que Filemón también es un hermano que demuestra su amor por sus compañeros. Entonces, a pesar de lo difícil que era esta situación, vemos cómo Pablo no solo ama a sus hermanos, sino que lo demuestra de manera concreta. Recordemos que, de nuevo, para Pablo no era fácil recibir a una persona que podía complicar su situación. Él estaba ahí para defender su causa y recibir a un esclavo fugitivo podía significar que él pierda su reputación o que se manche su credibilidad o incluso quizás se lo podía hacer a él responsable por lo que había acontecido con Onésimo. Sin embargo, él pone por encima el bienestar de su hermano Onésimo. Y para Filemón también era difícil la situación porque él ahora tenía que recibir de nuevo a alguien a quien le había hecho daño, a alguien a quien había defraudado a Filemón. Pero también para Onésimo la situación era difícil porque nos pongamos en el lugar de él. Se escapa de un lugar porque él sabe que ha hecho algo malo, algún daño, se escapa de ese lugar y ahora tiene que volver al mismo lugar de donde se escapó. Y no lo dice la Biblia, pero yo no sé si Onésimo tenía manera de saber con certeza cómo iba a reaccionar Filemón. Él no sabía. Sabía que Filemón se había convertido quizás, pero no sabía cómo podía reaccionar Filemón. Entonces, a lo que voy es, era una situación muy difícil para todos. Y sin embargo, todos aquí demostraron su amor por el hermano. Y yo me ponía a pensar, volviendo al ejemplo de nosotros, en nuestros ministerios. ¿Cómo demostramos nosotros nuestro amor por nuestros compañeros? Amar en situaciones fáciles, yo no
yo no quiero menospreciar y eso, el amar a los hermanos que nos hacen bien, pero digamos, eso es dentro de todo, entre comillas, más fácil. Pero, por ejemplo, cuando las situaciones se complican, porque un ministerio, como había dicho, es como un equipo, pero así como un equipo, con el tiempo, en un ministerio, nos vamos conociendo con el andar y vamos descubriendo o van saliendo a la luz las debilidades, las diferencias, eh, nuestros defectos, o las cosas también se van complicando para alguien y nosotros la situación se va haciendo difícil. Entonces yo me ponía a pensar, ¿cómo lidiamos nosotros con eso? En medio de esas dificultades, ¿cómo demostramos nuestro amor a nuestros compañeros? La carta continúa después, con el versículo 13 y 14, donde acá yo veo que Pablo también refleja de otra manera su visión de equipo y de comunión. Aquí Pablo refleja el respeto que tenía por sus hermanos en su manera de relacionarse con ellos. Porque fíjense que Pablo valoraba la ayuda y la compañía de Onésimo. Se nota por lo que dice acá. Probablemente Onésimo se había hecho una ayuda o un hermano muy valioso para el ministerio, para Pablo en ese momento, y Pablo se lo hacía saber. Eh, de la misma manera también mostraba su respeto, el respeto que le tenía a Filemón, porque fíjense que si él quería, de nuevo, podía ordenarle que lo reciba, pero Pablo entendía la situación, entonces decide respetar los derechos que tenía Filemón, decide no dejar de un lado, no dejar a un lado a Filemón ni menospreciar lo que a Filemón le corresponde y actúa en base a eso, valoraba y respetaba los derechos y lo valioso que eran sus compañeros. Y al igual que en esta situación y que en otros equipos, yo me pongo a pensar de nuevo en nuestros ministerios. Nosotros, ¿cómo demostramos nuestro respeto a nuestros compañeros? Una cosa que no dije es que, pero que obviamente creo que ya lo sabemos, es que Pablo era un líder, tenía un puesto de liderazgo. Y sin embargo, él trataba con respeto a todos. Y nosotros también estamos en ministerios donde hay puestos de jerarquía, quizás, jerarquía de responsabilidades, de liderazgo, y nosotros cómo nos tratamos en medio de esa dinámica. Por ejemplo, si hay aquí hermanos que son líderes, ¿cómo tratamos a los que están bajo nuestra autoridad? Y los que estamos debajo de autoridad, ¿cómo tratamos a nuestros líderes? ¿Les demostramos nuestro respeto? Sigue la carta, el pasaje de esta carta, con los últimos dos versículos, en los que para mí está la razón aquí de por qué Pablo actúa como actúa y por qué demuestra lo que demuestra. Y es que Pablo entendía, aceptaba y consideraba que todos sus hermanos en la fe eran compañeros iguales delante de Dios. Sin importar, a Pablo no le importaba de dónde venían, a Pablo su condición social, no le importaba su sexo, no le importaba la edad que tenían o si tenían o no algún cargo en la iglesia. Pablo estimaba a cada uno de sus hermanos como compañeros igual de valiosos para Dios y para la obra de Dios. Y fijémonos, podemos ver al principio y al final de la carta que Pablo nombra a algunas personas, a algunos hermanos de la fe y los llama de una manera, los llama compañeros. Por eso es que él le pide a Filemón lo que le pide en el versículo 12, que lo reciba como a uno mismo. Y a los hermanos en Colosas, eh, recordemos que yo al principio dije que Onésimo llegaba con dos cartas, por lo menos. Una era para Filemón y la otra era para los colosenses, los hermanos de la iglesia de Colosas. Y al final de esa carta, Pablo les dice a los de Colosenses, Onésimo está ahí y Onésimo es uno de ustedes. Es decir, que no solamente Filemón tenía que recibirlo como igual y demostrar su amor por Onésimo, sino que ahora todos los hermanos en la fe tenían que hacer lo mismo. La relación entre Filemón y Onésimo había quedado atrás. De momento en que Filemón y Onésimo comenzaron a formar parte de la familia de Dios, quedaron atrás las relaciones de este mundo. Ahora Filemón y Onésimo estaban a la misma altura delante de Dios. Lo mismo que Pablo. Pablo también se veía a la misma altura que Onésimo
y que Filemón. Y volviendo de nuevo a nosotros, a nuestros ministerios. Nosotros trabajamos en ministerios que también respetan, como yo había dicho, jerarquía con distintas responsabilidades. Y a pesar de eso, a pesar de que hay distintos puestos, ¿cómo nos vemos entre nosotros? ¿Cómo nos vemos delante del Señor? No estoy diciendo que, a ver, quiero aclarar que no estoy diciendo que no haya que, si estamos viendo alguna situación con la que no estamos de acuerdo, no se pueda hablar, no se pueda expresar nuestras diferencias, por supuesto, es lo que corresponde, creo que es verdad para hacerlo, y el Espíritu Santo también nos da la sabiduría para lidiar con esas situaciones. Pero yo me refiero a más si estamos dejando que nuestros puestos quiten de nuestra mirada lo que realmente importa, nuestra igualdad delante del Señor como compañeros. ¿Nos vemos de esa manera? Yo al principio decía que creía que, o al menos veía en estos versículos y en las cartas de Pablo y en el libro de Hechos, que Pablo tenía una visión que eso era la verdadera comunión entre los hijos de Dios. La comunión entre hermanos y compañeros no es solamente una idea que pensamos, no es que decimos, ah, qué lindo, mis hermanos son iguales que yo y ahí queda. No, la comunión, el sentimiento de saber que somos iguales, es algo que practicamos o que tenemos que practicar diariamente en nuestra vida como creyentes, en nuestra vida en la iglesia y en nuestra vida en nuestro ministerio. Esa es la manera en la que deberíamos vernos y relacionarnos entre nosotros. Como había dicho antes, no solamente en la iglesia, justamente en nuestros ministerios. Somos todos parte de un mismo equipo y todos tiramos para un mismo lado y todos tenemos un mismo objetivo. Todos somos igual de valiosos también para nuestro Señor. Todos somos igual de importantes. Así que yo creo que el desafío para nosotros con estos versículos es que debemos esforzarnos, justamente. Pensemos, si estamos demostrando nuestro amor a nuestros compañeros, a nuestro ministerio, cómo nos estamos tratando, si nos estamos tratando con respeto, si a pesar de las diferencias nos proyectamos y nos tratamos como iguales delante del Señor. Volviendo a la reflexión del principio, de esto de la visión de equipo, y pensando también en cómo estamos nosotros comportándonos en nuestros ministerios, yo quiero que ahora cada uno piense, cada uno se responda a sí mismo y nos hagamos la pregunta: ¿hay equipo? Padre Celestial, te doy gracias porque en tu palabra, Señor, vemos tu guía, tu sabiduría reflejada en otros hermanos también, Señor. Te damos gracias porque aquí vemos el manual de vida y el manual de cómo tenemos que amarnos y comportarnos los unos con los otros, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si no lo hemos estado haciendo, si hay hermanos con los que alguna relación se ha roto y no hemos procurado, Señor, restaurarla, no hemos entregado a ti nuestras diferencias. Te pedimos perdón, Señor, si no nos estamos mostrando con respeto con nuestros hermanos. Te damos gracias porque en tu infinito amor y en tu paciencia tú también, Señor, nos tratas así. Pongo en tus manos el mensaje que hemos escuchado y te ruego, Señor, que tu palabra también haga mella en nuestros corazones y nos ayudes a obedecerte, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén.